orígenes de la de esta lucha partidaria se remontan, según las investigaciones historiográficas más recientes, a la aquella confrontación armada entre los dos partidos que tuvo lugar entre 1899 y 1901, conocida como la Guerra de los Mil Días. Fue una guerra que en realidad duró 1115 días, pero que fue un conflicto nefasto para todo el país debido a que, además de todas las pérdidas humanas y de todo ese inicio de esa confrontación bélica y tan exacerbada entre los partidos liberal y conservador, que bueno, que vale la pena aclararlo, era un enfrentamiento entre liberales pobres y conservadores pobres, gente armada, a disposición de los grandes ideales políticos y de las grandes maquinarias políticas, controladas por los estados mayores de los partidos. Otra de las consecuencias más nefastas, aparte de estas pérdidas humanas pues invaluables, fue la pérdida del Estado soberano de Panamá, que era pues uno de los 9 estados constituyentes de los Estados Unidos de Colombia. Gracias a la intervención norteamericana se perdió este estado soberano y comenzó a ser Panamá República Independiente, con todas las consecuencias que estamos acostumbrados pues hoy como a admitir con cierta resignación: la pérdida del canal, el hecho de que haya sido el intervencionismo norteamericano el artífice de esta pérdida. Bueno, en fin, el caso es que esas investigaciones recientes han mostrado que el origen de la violencia en Colombia ha tenido pues como este evento político significativo, la verdadera cuna, como el verdadero caldo de cultivo para lo que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XX, que va a ser como la materia más fundamental de la historia de Colombia: la violencia. Tanto es que se ha catalogado por muchos politólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos y diversos estudiosos de las ciencias sociales como un periodo catalogado, o sea, cuyo nombre obedece pues a este fenómeno sociocultural que es la violencia. La violencia entendida tanto como violencia política, como violencia física, como violencia encarnada incluso como en los ámbitos más básicos de la cultura de los colombianos. Entonces es una violencia que a partir de 1948 se vuelve más nítida, en tanto que es una violencia bipartidista que tiene una incidencia muy clara en la polarización del país. Vemos que el país se divide en varias facciones, en que existen desplazamientos internos, que hay familias descompuestas debido a a la violencia y a las acciones bipartidistas, que se forman grupos guerrilleros, por ejemplo como los chulavitas o otros guerrillas conservadoras y liberales, que sobre todo tienen un campo de acción muy grande en el altiplano cundiboyacense, lo que es hoy más o menos los Andes centrales colombianos, pero que también tienen repercusiones muy nefastas en las otras regiones del occidente y de la costa del Caribe nacional. Bueno, todas estas enfrentamientos han tenido repercusiones evidentes hasta nuestros días, pues desde la formación de los grupos guerrilleros, hasta otro tipo de hechos que se consuman y que van conformando todo un magma de toda una estructura que, que conforma una gran problemática social y civil y cultural del pueblo colombiano, que es también el hecho del narcotráfico, el hecho de que esta violencia bipartidista, si bien hoy los partidos no tienen un gran protagonismo en la esfera nacional, bien lo hemos podido confirmar
con la noche anterior de que es uno de los partidos emergentes el que ha tenido, salió privilegiado en la primera vuelta de las elecciones, aunque es un partido claramente armado con disidentes de los dos partidos tradicionales. Vemos que ya el Partido Liberal y el Conservador quedaron bastante relegados en las opciones la máxima para el máximo gobierno del país. Sin embargo, esta gran problemática conocida como la violencia que está hasta nuestros días puede asumirse todavía puede emparentársele aquella cuestión bipartidista, puede emparentarse como con lo que sucede hoy también entre estos enfrentamientos entre paramilitares y guerrilleros que mal que bien siempre están representando dos intereses opuestos para el pueblo colombiano, que unos dicen representar el interés socialdemocrático y los otros dicen representar los intereses del capital privado, que son pues, digámoslo así, como la herramienta más poderosa y más fáctica que ha llevado tal vez al país a una conmoción interior bastante densa y bastante difícil de comprender con las metodologías que nos ofrecen las ciencias sociales actualmente. Es una cosa es muy difícil de analizar, y es difícil también de poner en evidencia basándose como en simples hechos o en factores concurrentes. No, yo creo que los análisis tienen que ir más allá de los contextos clásicos, tienen que refugiarse un poco más como en la historia, como en la comprensión de todo ese intrincado panorama sociocultural colombiano que presenta una diversidad bastante amplia, a pesar de que el país es un país mediano, más o menos pequeño, pero que tiene pues unas identidades étnicas bastante disímiles, y que tiene unas perspectivas éticas completamente diferentes dependiendo de los lugares desde donde se mire. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos factores, vamos a llegar como a la conclusión de que el país es una estructura sociopolítica bastante compleja, con un déficit institucional evidente y con una perspectiva que yo considero que es bastante escasa de solución hoy por hoy, porque si tanto los grupos guerrilleros como los grupos paramilitares siguen estando dependiendo de la iniciativa del narcotráfico para la subvención de sus grupos armados y de todos sus proyectos políticos, creo que la situación de Colombia no va a presentar mejoría alguna, pues porque ya vemos todo lo que implica la cuestión del narcotráfico para el país. Entonces el hecho de que estas dos organizaciones que están soterradas bajo el amparo administrativo, tanto de gente prestante de la política como de algunas instituciones sostenidas por el capital privado, es difícil como llegar a un acuerdo, a un diálogo negociado, sabiendo que ambos están dependiendo del narcotráfico como la única fuente de sustento viable para continuar con la lucha armada.